Hola, buenas tardes. Yo me llamo Patty, soy la esposa del pastor David y estoy aquí para darle un par de anuncios. Primer anuncio que tenemos el día de hoy es para el viernes, el 8 de septiembre a las 7 de la noche. Apunta esa fecha en tu calendario, te daremos detalles más adelante. Otro evento que se va a realizar será el 16 de septiembre. Necesitamos ayudantes para que repartan los volantes. Tenemos juegos, actividades que tenemos para que se pueda participar en ellos. También podemos participar en la caminata de 5K en la mañana. Sal con nosotros a caminar, a patinar, a correr, como tú gustes hacerlo. Eso puedes hacerlo registrándote en experiaparks.com. Para hacer saber nuestro número de personas registradas. Un evento más que tenemos es cada semana, todos los miércoles a las 6:30 es el estudio bíblico en español que está impartido por el pastor David Flores. Haces preguntas, te enriqueces tu vida espiritual estudiando la Biblia a más detalle para que hagas enriquecer tu vida espiritual como lo mencioné antes. Una cosa más, si eres un huésped y nos visitas por primera vez, te invitamos a que nos ayudes a llenar esa tarjetita si no la has llenado, que es de bienvenida. Puedes escanear el RQ y ahí puedes llenar tu información con los detalles para que te des cuenta, para darnos cuenta quién eres. Otras opciones que tenemos para dar es visitando el lhchd.org. Haga clic en dar y es donde puedes aportar también en tus diezmos o ofrendas. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Gracias por estar aquí, viniendo a alabar, a conocer más de nuestro Señor y disfruten el servicio por parte del pastor Carlos Briceño. Que tengan un día bonito. Bendiciones. Bye bye. Muy buenas tardes, hermanos. En el segundo servicio hacía un frío aquí adentro. Así que le pedí que suban el aire un poco y ahora está un poco muy caliente, así que ya le pedí que regrese otra vez a bajar el aire. Me parezco menopáutico yo, así. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a estar en Mateo capítulo 5. Ahí la hermana Patty les dio los anuncios. El 8 de septiembre, ahí están en su boletín, tenemos nuestra vigilia que hacemos al final del verano, hermanos. Ya va a haber más detalles las próximas semanas, pero es la vigilia que hacemos todos los años. Así que estén al tanto de eso. Para el 8 de septiembre, ya vayan apartando, es un viernes. Mateo capítulo 5, hermanos, Mateo capítulo 5, estamos estudiando versículo por versículo el sermón del monte que se encuentra en Mateo 5 del 7. Comenzamos hace como 3 meses, vamos a estar el resto del año y parte del próximo año también. El título de esta serie es La cultura del reino. El sermón del monte describe la cultura que los miembros del reino deben de vivir. La semana pasada comenzamos con la segunda sección del Sermón del Monte y hermanos, por la gracia de Dios, no sé cómo prediqué la semana pasada, pero estaba demasiado enfermo, solo entré y salí, pero gracias a Dios ya me recuperé. Vimos la semana pasada, hermanos, la primera parte de este segundo sermón que se trata acerca de las escrituras, de las leyes de Dios. ¿Qué piensa Jesús acerca de las escrituras? Vimos que Jesús vino a cumplir el propósito de las escrituras, las profecías y los requisitos de la ley. Y vimos también que la palabra de Dios es permanente, no cambia, es perfecto. No necesita cambiar porque es perfecto, no puedes mejorar algo que ya está perfecto. Y terminamos el mensaje la semana pasada con el versículo 20, donde Jesús le dice que para entrar al reino de Dios, tu justicia tiene que ser mayor de los fariseos y los escribas. Y lo que procede en el Sermón del Monte son 6 ilustraciones de cómo somos mayores nuestra justicia del creyente que el de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban enfocados en lo externo, en las obras externas y no en la actitud del corazón. Y estas 6 ilustraciones que vamos a ver en las próximas 6 semanas, Jesús toma una de las leyes de Dios, uno de los mandamientos, y dice, hay un patrón, y el patrón dice, esto es lo que le han enseñado, esto es lo que dicen sus culturas, sus tradiciones, pero esto es lo que Dios dice. Hoy vamos a comenzar con el primero, que se trata acerca del quinto mandamiento que dice, no matarás.
El título de este mensaje es Homicidio del Corazón. Pongámonos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, amén, la palabra perfecta. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra perfecta de Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, voy a empezar del 20, vamos a estudiar del 21. Aquí es donde terminamos la semana pasada. Dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor a los de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Después vemos la primera ilustración. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estéis con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Padre Celestial, en este momento, Padre, oro porque obres en nuestras mentes, en nuestros corazones, para comprender, para entender lo que estás haciendo y diciendo en este pasaje. Ayúdanos a ver más allá de nuestra propia inteligencia, más allá para poder percibir lo que tú nos quieres decir en nuestros corazones. Con el Espíritu de Dios como nuestro Maestro, oramos que podamos ver las profundas verdades y realidades espirituales en cada palabra, en cada versículo que vamos a estudiar hoy. Te pido que el Espíritu de Dios nos hable en nuestros corazones para convencernos de ser obedientes a lo que os digas hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Bienvenidos otra vez. Ahí vieron muchos hermanos que no pudieron llegar, viven en lugares que están peligrosos para salir, así que les damos la bienvenida si nos están viendo también a través del internet. Estos son los 3 puntos que vamos a ver, hermanos. Vamos a estudiar acerca de la interpretación correcta del mandamiento no matarás. Vamos a ver 3 puntos. Primero vamos a ver quiénes son los culpables de homicidio. Después vamos a ver la consecuencia del homicidio y después vamos a ver la cura del castigo del homicidio. Las notas están en la parte de atrás del boletín, van a estar en la pantalla también. Vamos a comenzar. Los culpables. Dice el versículo 21. Oísteis que fue dicho de los antiguos, no matarás. Aquí Jesús está haciendo referencia al 5º mandamiento que vemos en Éxodo 20, que dice simplemente no matarás. 2 palabras nada más, pero con muchas implicaciones. En el lenguaje original, la palabra matar significa quitar la vida a una persona intencionalmente, premeditadamente. Es lo que conocemos como homicidios. Y el homicidio tiene muchas formas. El más común es que una persona mate a otra persona intencionalmente. En los Estados Unidos hay como 25,000 homicidios al año. 25,000 homicidios al año. Eso es como un homicidio cada 20 minutos de cada hora. 3 homicidios la hora en Estados Unidos. Pero hay otros tipos de homicidio, hermanos. El homicidio también puede ver en la forma de quitarte tu propia vida. Es el suicidio lo que no conocemos. También es quitar la vida intencionalmente. Hermanos, salió en el noticiero, no sé si lo han visto en la última semana, que el año pasado hizo récord en Estados Unidos en número de suicidios, 49,000 en el año. Casi el doble de los homicidios de persona contra persona. También hay otro tipo de homicidio, ese homicidio que le conocemos como el aborto, de niños que aún no han nacido. En Estados Unidos hay casi 1 millón de homicidios al año de aborto. Niños que son matados en el vientre de sus madres. Desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos, han visto más de 60 millones de homicidios de aborto intencionales.
Todo esto es una otra forma de homicidio, de quitar la vida. Y son tan común ahora los homicidios, hermanos, que ya ni hacen la noticia. Solo hacen la noticia cuando es algo bien raro o múltiples. Eso es cuando hacen la noticia. Y en la Biblia habla mucho del homicidio. El homicidio es el primer crimen humano grabado en la palabra de Dios. Caín mató a su hermano Abel. Y Dios tiene mucho que decir acerca del homicidio en la Biblia. En Juan 8 nos dice que matar proviene del diablo. Dice, él ha sido el homicidio desde el principio. En Mateo 15 nos dice que del corazón salen los homicidios. En Gálatas 5 nos dice que homicidios son obras de la carne. En Proverbios 6 nos dice que el homicidio es una abominación para Dios. Ahora, hermanos, los líderes religiosos, cuando Jesús dice, no matarás, ellos habrán dicho, amén. Sí, creemos que no matarás. Estamos de acuerdo con Jesús que el homicidio es malo. ¿Por qué? Porque esta es una de las cosas que ellos usaban para justificarse a sí mismos. Ellos decían, yo no mato, así que yo soy bueno. Yo nunca he matado a nadie, yo no soy como esos pecadores que matan. Yo no he matado a nadie, así que yo soy justo, yo soy puro, estoy bien. Hermano, muchas veces hacemos eso nosotros mismos. Nos comparamos a otros para justificarnos a nosotros mismos. Y pensamos que siempre y cuando estemos mejor que los otros, estamos bien. Me acuerdo cuando mi papá que ya falleció, estaba tomando, cada semana lo íbamos a tomar el tratamiento del cáncer. Y cada semana se ponía más mal y más mal. Y cuando salía desgastado en la silla de ruedas. Y una vez salí con él con las sillas de ruedas y había otro señor ahí esperando que estaba mucho peor que él. Y dice mi papá, por lo menos no estoy como ese fregado. Dice. Hermanos, siempre buscamos a personas que son peores que nosotros para nosotros sentirnos bien. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Estaban diciendo, yo no soy pecador porque no he matado a nadie. A veces fallo, pero yo no soy un criminal. Y decimos lo mismo. Tal vez digo una mentirita, pero no le hago daño a nadie. Pero hermano, en el pasaje de hoy Jesús nos dice que el que es culpable de homicidio no solo es el que le quita la vida físicamente a otro. Nos dice que el homicidio no solamente es un acto físico externo, sino que es un acto interno del corazón. Es una actitud del corazón. Hermanos, el mundo juzga por las obras externas. El mundo juzga por lo que ve. El mundo juzga por las apariencias. Pero Dios juzga el corazón. Dios juzga las actitudes. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. La palabra espíritu aquí que usa en el hebreo habla de las intenciones, los motivos, las actitudes del corazón. Eso es lo que Jesús mira. Y dice la palabra, vimos hace unas semanas, que el corazón del hombre es perverso sobre todo. Así que hermanos, ¿quiénes son los culpables de homicidio del corazón? Yo lo soy. Todos lo somos. Ese es el primer punto que está haciendo Jesús aquí. Está tratando de cambiar en nuestro chip interno. Está cambiando la forma de pensar en la manera que nos justificamos. Y para los líderes judíos, hermanos, Jesús le está aplicando directamente. Noten que dice el primer versículo, oísteis que ha dicho a los antiguos. Cuando Jesús dice eso, hermanos, no se está refiriendo a la palabra de Dios. No está refiriéndose a lo que la ley que Dios le dio a Moisés y que afirmaron los profetas. Jesús no se está refiriendo aquí al mandato de Dios que encontramos en las Escrituras. Cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿a qué está refiriendo? Se está refiriendo a las reglas, a las tradiciones que habían pasado por generación y generación. Está refiriendo a las enseñanzas humanas que habían reemplazado a las leyes de Dios. No se está refiriendo a la palabra de Dios, sino que a las tradiciones humanas y reglas humanas. Que en esos tiempos los líderes judíos le imponían al pueblo y les decían, si quieres ganar el favor de Dios, tienes que cumplir estas reglas que no eran las reglas de Dios.
¿Y cómo llegó el pueblo judío a este punto de que ya no seguían la palabra de Dios, sino que estaban más enfocados en las reglas humanas? Hermanos, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en el hebreo, pero unos 700 años antes de Cristo, el lenguaje de los judíos ya no era hebreo, sino que era arameo cuando regresaron de Babilonia. Y en vez de traducir estas escrituras para que el pueblo lo pueda leer, entender, lo mantuvieron en el hebreo. ¿Por qué? Para poder mantener el pueblo de Dios en ignorancia y en poner sus propias leyes. Y mantener el poder sobre el pueblo por sus propios beneficios. Y cuando llega Jesús, hermanos, lo que se estaba enseñando al pueblo como disfraz de la palabra de Dios, ya no era la palabra de Dios, sino que eran las enseñanzas, eran tradiciones, eran reglas, eran ritos, eran ceremonias. Y les decían, hace esto y vas a estar justo ante Dios. Y obviaban lo que Dios decía de la actitud interna del corazón. Ahora, hermanos, decimos, esto pasó ya hace 2000, 3000 años. ¿Por qué tenemos que aprender de eso ahora? Porque, hermanos, ocurrió otra vez. Como 500 años después de Cristo, lo mismo ocurrió. La iglesia tradujo el Nuevo Testamento, que estaba en griego la mayoría en esa vez, y lo tradujo al latino. Esto fue con el año 500, 550 creo que era. ¿Y qué es la diferencia de esto? Que el latino no era el lenguaje de las personas. Solo los sacerdotes podían leer y entender. Y lo que ocurrió, hermanos, fue lo mismo. Una corrupción del evangelio de Jesús a un sistema de humanos. Y las personas que querían aprender la palabra de Dios fueron perseguidos. Las Biblias que no eran en latino fueron quemadas. Y solo se podía aprender de la palabra de Dios de un sacerdote. Y hermanos, ¿qué hicieron con eso? Cambiaron la palabra de Dios a sus propias reglas, oprimían al pueblo, enriquecían a los líderes religiosos en su poder. Y hermanos, eso llevó al mundo a 1000 años de oscuridad del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso no terminó hasta como en el año a principios de 1500, cuando un sacerdote por nombre de Martín Lutero clavó 95 protestas contra la iglesia que enseñaban que no estaba en la Biblia. Y así comenzó la era de reformación. Por eso nos llamamos nosotros protestantes, porque somos productos de esas protestas que puso Martín Lutero en la puerta de esa iglesia. Ahora podemos decir, eso fue hace 700 años, ya vivimos en la era de reformación, vivimos en la era de información, eso ya no puede pasar. Hermanos, estamos viviendo en los mismos tiempos. La palabra de Dios sigue siendo corrompido. La verdad de Dios sigue siendo ocultada del mundo. Hay muchos lugares donde la palabra de Dios se sigue usando para beneficio propio. Hay muchos lugares, hay muchos pastores que enseñan la palabra de Dios fuera de contexto. Hay muchos lugares, hermanos, donde la palabra de Dios ha sido reemplazado por leyes y reglas humanas. Y la única manera de protegernos en contra de la corrupción de las mentiras es estudiando y escudriñando la verdad de la palabra de Dios. Y no solo estudiándolo, sino compartiéndolo al mundo que necesita escuchar la verdad. Regresemos al pasaje, hermanos. No sé a dónde llegué para eso, pero Dios tenía algo diferente. El pasaje de hoy, hermanos, Dios nos da una primera ilustración de la justicia que requiere, la justicia superior que requiere de sus hijos. Aclara que el homicidio no es un acto físico solamente, no solamente un acto externo, sino que es una actitud interna del corazón. Y noten, hermano, cómo los líderes judíos estaban interesados en lo externo y no en lo interno. Jesús dice, ustedes saben que sus tradiciones que le están enseñando les hace culpable del juicio. Ustedes saben que sus tradiciones, sus mismas tradiciones dicen que el que mata es culpable de juicio. Y la palabra que Jesús usa aquí para juicio es importante, hermanos. Cuando dice ahí la palabra de Dios, ustedes saben, dice, oísteis que cualquiera que matara será culpable de juicio. Aquí no está hablando del juicio de Dios. Eso no es lo que enseñaban.
Los líderes no enseñaban del juicio de Dios. Lo que está hablando aquí, esta palabra que se usa, está hablando del juicio de una corte civil humana. Se le estaba enseñando al pueblo que la razón que no debes matar era por no estar en problema con las autoridades. Es para que no vayas a la corte. Es para no estar en problemas con la ley. Habían hecho a un lado la autoridad de Dios. Habían hecho a un lado el juicio de Dios. Y les decían, no maten para no tener que ir a la corte. Se habían olvidado, hermanos, que la obediencia a los mandatos es cuestión del corazón, que era una demostración del amor de Dios. Y ese debe ser nuestro deseo si somos hijos de Dios. Por eso Jesús regresa ya al enfoque, a la obediencia, a la actitud del corazón. Y nos dice que el culpable de homicidio no es solo el que mata físicamente, sino que el que comete homicidio del corazón. Y nos da tres maneras que somos culpables de homicidio sin matar físicamente. El número 1 nos dice que es el enojo. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Jesús nos dice que el que se enoja con otro es igual como que haya matado a esa persona. Ahora, hermanos, no todo enojo es malo. Hay cierto enojo que es justo, hay cierto enojo que es hasta necesario, que nos debe de motivar. Lo que determina si el enojo es justo es la razón por el enojo. Jesús mismo se enojaba. Jesús se enojaba cuando usaban el templo para comercio. Jesús se enojaba cuando denigraban la casa de Dios. Jesús se enojaba con la dureza de corazón de los fariseos. Jesús se enojaba con la hipocresía de los líderes religiosos. Y hay veces, hermanos, como creyentes, que debemos enojarnos. Nos debemos enojar de las injusticias del mundo. Nos debemos enojar de la opresión de los pueblos. Nos debemos enojar por el abuso de niños y niñas. Debemos enojarnos cuando la palabra de Dios se usa para engañar a la gente. Pero debemos de usar ese enojo de una manera constructiva y no para destruir. El enojo, hermanos, debe ser por las razones correctas, por el momento correcto y por el tiempo correcto. El enojo que se convierte en homicidio es cuando salimos de esos parámetros. Una buena manera de determinar si estás justamente enojado es preguntarte, ¿estoy enojado por una ofensa a mi persona o estoy enojado por una ofensa a Dios? Si estás enojado porque alguien te ofendió, cuídate, porque estás en terreno peligroso. Cuando eso pasa, hermanos, el enojo puede llegar a ser homicidio del corazón. Cuando tu enojo se convierte en resentimiento y comienzas a odiar a la otra persona. Cuando tu enojo se convierte en amargura y te pone de mal humor. Cuando tu enojo se convierte en ataques verbales o físicos, cuando se te sale el indio. Cuando el enojo se convierte en ganas de venganza, has cometido homicidio. Ese es el enojo que Jesús se está refiriendo aquí, hermanos. El enojo egoísta que siembra la semilla del odio. Primera de Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. El enojo, la ira, el odio son las raíces del homicidio. Cuando guardas rencor hacia otra persona, cuando guardas amargura hacia otra persona, cuando no puedes perdonar al que te ofendió, le das la espalda. Cuando le ves, dice Jesús que estás culpable, igual como que le hayas quitado a su vida. Y mereces el mismo juicio, dice. A propósito, hermanos, el enojo y el odio no solo es igual a quitarle la vida al otro, sino que es también matarnos a nosotros mismos. El enojo y la ira es suicidio, porque es un veneno que nos destruye desde adentro. Es un veneno que nos come vivos, que consume nuestra vida, consume nuestra mente, consume nuestros pensamientos y crea esa inquietud interna, nos roba de la paz y no nos permite gozar esa vida abundante por lo cual Cristo vino a morir. El enojo es el primer ejemplo que da Jesús. La segunda es la difamación. Dice el versículo 22, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El enfoque de la primera ilustración era lo que sentimos. Esta es lo que decimos.
lo que decimos. Y dice la palabra necio, hermanos, esa palabra en el griego no tiene traducción literal, porque tiene que ver no solo con lo que decimos, sino con el tono, con la manera que lo decimos. Es un término de burla, es una difamación a alguien, es atacar la inteligencia de alguien. Sería como llamarle a alguien hoy en día un idiota, un tonto, un estúpido, o otras palabras coloreadas que usábamos antes de conocer a Cristo. Es difamar, es denigrar, es deshonrar el carácter de otro con palabras de desprecio. Y podemos decir, ¿sabe? Desde que yo acepté a Cristo, yo ya no digo palabras groseras, yo estoy bien. Pero no tienes que decir palabras groseras para ser homicida del corazón. Lo podemos hacer hasta con un gesto. Cuando alguien te corta el paso en el freeway y le das un saludo de un dedo, estás haciendo lo mismo. Estás difamando a esa persona, te conviertes en un homicida del corazón. Otra manera, hermanos, que muchas veces se usa para difamar a las personas es usando palabras groseras, gestos groseros y eso, pero también el chisme. El chisme destruye el carácter de otras personas. El chisme contamina no solo a la persona del que estás hablando, sino que envenena a la iglesia, envenena al cuerpo de Cristo. Por eso nos dice Dios que tengamos mucho cuidado, no solo con el chisme, sino que con los chismosos. Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Hermanos, la mejor manera de parar el chisme es no participar. Lo he dicho una y otra vez, páralo antes que comience. Alguien viene a hablar contigo acerca de otra persona, no lo quiero escuchar. Espérate que esta persona esté aquí con nosotros y hablamos de esta persona. Te aseguro que no va a pasar. La mejor manera de parar el chisme es no participar. El tercer ejemplo que da Jesús es la maldición. Dice el versículo 22, y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Otra palabra difícil de traducir, fatua. Necio es un ataque al carácter. Esto es un poco más fuerte. Se puede decir que es un ataque al alma. Es maldecir a una persona, es desear la destrucción de su alma. Es como decirle a alguien, vete al infierno. Hermano, como creyentes, eso es lo peor que le podemos decir a otra persona. Dice este versículo que si lo hacemos estamos expuestos al infierno del fuego. La palabra que usa Jesús aquí es Gehenna, que era el basurero de Jerusalén, que estaba constantemente quemándose. Era un fuego eterno, nunca se consumía, nunca podía ser apagado. El maldecir a una persona es decirle, le dices vaya al infierno, le estás diciendo deseo para ti una eternidad de dolor, de miseria, de oscuridad, de tormento. Y eso, hermanos, es lo opuesto a lo que Jesús nos dejó en este mundo. El creyente es agente de salvación de ese castigo eterno. Dios nos dejó aquí este lugar para bendecir, no para maldecir. Aunque nos ataquen, aunque nos insulten, aunque nos maltraten, aunque nos persigan, dice la palabra de Dios que debemos ser bendición para otros. Romanos 12:14, bendecid a los que te persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, enojarse con otros, difamar a otros, maldecir a otros es homicida del corazón. Y es igual como que le hayas quitado su vida. Cuando llamamos a alguien idiota, inútil, cuando cuestionamos su valor, le estamos asesinando con palabras. Estamos atacando su valor. Estamos atacando su autoestima. Y hermanos, muchas veces las palabras que decimos se quedan con esas personas por mucho tiempo. Hay veces por toda su vida. Muchas veces, hermanos, no nos vamos a acordar de lo que alguien nos diga, pero sí nos vamos a acordar de la manera que nos hizo sentir. Dios nos puso a este mundo para que otros sientan su amor, su gracia, su esperanza, para que nosotros seamos agentes de reconciliación. No debemos dañar a nadie y no debemos desear el daño a nadie. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos quiénes son los culpables de homicidio, todos. Ahora veamos la consecuencia.
El homicidio del corazón no solo daña tus relaciones con otros, sino que daña nuestra relación espiritual con Dios. Dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, el homicidio del corazón afecta nuestra adoración. El enojo, el rencor, el odio, el difamar, el maldecir, son pecados del corazón. Envenena el corazón y estorba nuestra relación con Dios. Y Jesús usa aquí el ejemplo de una persona que trae una ofrenda al altar, pero en su corazón no está bien con un hermano. Llevar tu ofrenda al altar es una forma de adoración. Significa postrarte ante Él. La adoración es una expresión externa de la actitud de nuestro corazón. Y lo que es la adoración en sí, hermanos, es entregarle tu vida a Dios. No solo en canto, sino que en tu servicio, a leer la palabra. Todo lo que hagas que le estás entregando a Dios. Romanos 12 dice que nuestro culto ahora es la entrega. Es tu culto, es tu vida. Es someternos, es entregar tu mente, tu ser, tus emociones, tus actitudes, tus deseos, entregárselo a Dios. Eso es la adoración. Y hermanos, nos dice Jesús que no nos podemos entregarnos completamente a Él si guardamos enojo, rencor y odio en el corazón. En Isaías 1, Dios le llama la atención al pueblo. ¿Por qué? Porque llegaban a hacer sacrificios al altar cuando estaban viviendo en desobediencia del corazón. Y les dice cómo deben llegar ante Dios para tener una actitud genuina de corazón. Isaías 1, 16, 17 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacerlo bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. Después que hagas eso, dice, venid luego, dice Jehová. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Para adorarme genuinamente, para adorarme plenamente, tienes que atender primero el pecado de tu corazón. Tienes que atender primero eso que tienes en tu corazón que no te permite entregar todo de ti, todo de tu corazón a mí. Tu corazón tiene que estar bien delante de Dios y delante de los demás. Note que dice Jesús aquí, te recuerdas de un hermano tiene algo contra ti. En el versículo anterior había dicho, si tú estás enojado con alguien, pero ahora está diciendo, si alguien está enojado contra ti, ambos contaminan nuestro corazón, ambos afectan nuestra adoración. ¿Y qué está haciendo Jesús? Porque unos podían decir, yo no estoy enojado con esa persona, yo ya le perdoné, yo estoy libre, ya no tengo nada contra ella, que ella esté mal contra mí, no importa. Sí importa, hermanos, ambos. O tú estás enojado o esa persona está enojado o tiene algo contra ti. Porque si esa persona todavía tiene algo contra ti, la consecuencia es lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema no se ha atendido. Tal vez lo quieres ignorar, tal vez lo estás tratando de evitar, tal vez estás tratando de justificarte a ti mismo que no hay un problema, pero si esa persona tiene un problema contra ti, el problema aún está ahí. Y no nos engañemos, hermanos. Sabemos muy bien cuando el problema todavía está ahí. Podemos ignorar a la otra persona, podemos dejar de hablarles, podemos dejar de saludarles, pero sabemos al fondo que aún existe el problema. Y si no estás seguro, pregúntale a los que te miran, porque es muy obvio cuando tienes algo contra un hermano. Es obvio. Pregúntale a tus hijos. Cuando llegas a la iglesia argumentando en el carro, pero llegas y empiezas a adorar a Dios. Cuando llegas a la iglesia o en la casa estás hablando mal de un hermano y una hermana y tus hijos te escuchan, llegas a la iglesia, ay hermanita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Sabes qué le estamos enseñando? Que la adoración es externa nada más. Que la adoración no tiene nada que ver con lo que sientes en tu corazón. Que está bien tener algo contra un hermano siempre y cuando lo escondas cuando llegues a la iglesia.
Hermanos, Dios no quiere que estemos enojados con otros y no quiere que otros estén enojados con nosotros. Ambos contaminan el corazón, ambos afectan la adoración y ambos tienen que atenderse rápidamente. ¿Por qué? Para elevar tu adoración a Dios, para elevar tu servicio a Dios, para elevar tu tiempo con Dios. Hermanos, ¿quieres elevar, quieres mejorar tu adoración? ¿Quieres sentir la plena presencia de Dios cuando lo alabas, cuando lo sirves, cuando oras, cuando lees su palabra? No busques soluciones externas, examina tu corazón. Hay personas que dicen, ay, si solo pudiéramos más cantos de adoración en el tiempo de alabanza, yo podría adorar mejor. Si el pastor contara más chistes, más historias, tal vez disfrutaría el sermón mejor. Hermanos, si quieres mejorar, si quieres elevar, si quieres sentir el poder del Espíritu Santo en tu adoración, examina tu corazón. Si llegas a la iglesia con algo contra un hermano, o si sabes que un hermano tiene algo contra ti, puedes llegar, puedes cantar, puedes levantar la mano, puedes decir amén en el sermón, puedes decir gloria a Dios, pero hermanos, no estás adorando como Dios lo desea. Y esa es la verdad, hermanos, es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo que el rencor, el enojo, la ira estorban nuestra relación con Dios. No ignores los desacuerdos con otros. No guardes rencor, aprende a perdonar y aprende a pedir perdón. Para disfrutar nuestra adoración en su plenitud, tenemos que librarnos de las iniquidades del corazón. Salmo 66, 18. Si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habrá escuchado. Eso nos lleva al último punto, hermanos. Ya vimos quiénes son los culpables de homicidio del corazón, todos. Ya vimos que es la consecuencia, afecta no solamente nuestras relaciones humanas, sino que nuestra relación con Dios. Ahora veamos la cura. ¿Cuál es la cura? ¿Qué es el remedio para el homicidio del corazón? Nos dice el versículo 22, anda, reconcíliate con tu hermano. Versículo 23 nos dice que lo debemos de hacer. Dice 23, ponte de acuerdo con tu adversario que pronto, con urgencia, ya, en este momento, no esperes. Ay, que lo que hizo mi hermana esa me hizo mucho daño, necesito tiempo para sanar. Ahora no es el buen momento para hablar con ella, tengo que pensar primero. Todavía está fresco en mi memoria la ofensa. Voy a esperar hasta que sienta que ya puedo hablar con esa persona. Pronto, dice la palabra de Dios, ya. Jesús ya te dijo cuándo, ahora, pronto. El tiempo para reconciliación, hermanos, es hoy. No podemos esperar, no podemos ser agentes de reconciliación de Dios si no podemos reconciliarlos nosotros mismos con un hermano o una hermana. Te estás engañando si crees. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacerlo hoy? Porque mañana puede que sea muy tarde. Dice el versículo 25, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Aquí está hablando de una corte de deudores. Y lo que pasaba, hermanos, cuando había un caso de una disputa de una deuda, se iba al juez. El juez, tan pronto el juez declaraba culpable al deudor, se le entregaba al alguacil, el alguacil arrestaba al culpable y en ese momento le demandaba, paga todo lo que debes. Y si no podía pagar, lo echaba a la cárcel hasta que pagara su deuda. Por eso dice el versículo 26, de cierto te digo, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y hermanos, y si el deudor está en la cárcel, ¿qué posibilidad hay de que pague? No puede. Entonces lo que está diciendo Jesús está, reconcíliate ya, pronto, no lo lleves a la corte pública. No contamines al público con tu desacuerdo. Pero hermanos, aunque pienses que estás siendo sutil con tu enojo y con tu rencor, no lo puedes esconder, es obvio. Ya está público. Si no entiendes los desacuerdos pronto, entonces ya lo llevaste a la corte pública. Y una vez que llegue a la corte pública, hermanos, puede que sea muy tarde. ¿Por qué? Porque alguien va a ser declarado culpable.
Actúa antes que sea muy tarde, antes de que esa relación se rompa por siempre. Porque cuando llegue a ese punto, ya no solo se ha contaminado a la otra persona, sino que al público, a la iglesia. Ya se ha contaminado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y otros están mirando cómo los creyentes se llevan. Están mirándonos para saber cómo es eso del cristianismo. ¿Cómo se refleja eso? Y nos miran a nosotros, y Cristo Jesús nos dejó aquí para que seamos un ejemplo al mundo de su amor, de su perdón. Y si no nos podemos perdonar unos a los otros, ¿qué van a querer hacer aquí? Eso lo pueden encontrar afuera. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que me dijo. No necesito saber. ¿Por qué? Porque yo sé que no hay nada que te pueda haber dicho ese hermano o esa hermana. No hay ninguna ofensa que te pudieron haber hecho que es mayor a la ofensa que tú le hiciste a Dios con tus pecados. No puede ser mayor a nuestras ofensas al Dios Santo. Y aún así, Él nos perdonó. Y hermanos, Dios espera que seamos hijos que perdonan como Él nos perdonó. Colosenses 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otra. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros, hacedlo vosotros. ¿De qué manera nos perdonó Cristo? Aún siendo enemigos, Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Nos perdonó incondicionalmente. El que nunca pecó murió para el perdón del pecado del que merece el castigo de muerte. Hermanos, si Dios, que es absolutamente santo, envió a su Hijo a morir en la cruz sin pecado para perdonarnos, para reconciliarnos con Él, para que nosotros podamos tener esa relación con Él, ¿cómo nosotros no podemos reconciliarnos con lo que nos ofende? Si tú no puedes reconciliarte, si tú no puedes perdonar al que te ofende, hermanos, lo que estás diciendo que eres mayor que Dios, que eres mejor que Dios, que tus estándares son mejores que las de Dios. Que tú puedes merecer el perdón de Dios, pero otros no merecen el perdón que tú recibiste. Hermanos, estas son las palabras de Dios. Si estas palabras te enojan, habla con Dios. Porque yo solo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Todos los domingos, hermanos, llegan personas a la iglesia que cargan con un corazón, en su corazón, las armas del homicidio. Esposos y esposas llegan con amargura en el corazón. Hermanos vienen con animosidad hacia otros. Padres enojados con sus hijos, hijos resentidos con sus padres. Hermanos en conflictos con otros, negándose a entender ese desacuerdo, cargando rencor, ira, enojo, malos pensamientos hacia otros. Y Jesús nos dice, hermanos, que eso es igual de quitarle la vida a los otros. Y nos implora a reconciliarnos pronto, urgentemente. No permitamos que llegue a la corte pública donde uno será dañado, donde será dañado el cuerpo. No permitamos que estorbe tu relación con Dios. No permitas que esa actitud interna se convierta en un homicidio del corazón. No permitas, hermanos, que esos sentimientos internos te roben la plenitud de tu adoración. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Sé que es un mensaje muy fuerte, hermanos, y así van a ser los mensajes que van a venir, pero solamente estamos predicando la palabra de Dios. Y si este mensaje te ha llegado, hermanos, vamos a tener un momento ahorita de llamado al altar antes de que el grupo venga a cantar. Y les voy a pedir, hermanos, no tengan pena, hermanos. Pueden venir ante Dios. Si tú tienes algo en tu corazón que no estás dispuesto a entregar, le estás diciendo a Dios, Dios, tú no tienes el poder para perdonar, para quitar esto de mi corazón.
Así que pasen adelante, vamos a tomar este canto. Si quieren, paguen la luz, por favor, y vamos a tomar este canto. Pasen adelante, hermano, el altar está abierto, no tengan pena. Dios está aquí en este lugar. Tú puedes pasar adelante y tener una conversación con Él. Si necesitas oración, aquí tenemos los hermanos que pueden orar contigo también. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Padre Celestial, ayúdanos, Padre, a vivir el tipo de vida que tú deseas que vivamos. Perdónanos, Padre, por ese rencor que guardamos contra otras personas. Perdónanos, Padre, por no elevar tus estándares en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, por justificarnos a nosotros mismos con nuestras obras externas. Tú nos has dado tu justicia, también nos has dado tu Espíritu Santo. Tú nos has dado el poder para vencer el enojo, la ira, los malos sentimientos hacia otro. Padre, tú nos has dado el poder de vencer todo aquello que obstaculiza nuestra relación contigo. Nos has dado el poder de reconciliación y nos has hecho agentes de reconciliación. Ayúdanos, Padre, a comenzar con los que tengan algo en contra de nosotros. Tú nos has dado el poder, Padre, para resolver nuestras diferencias con tu Espíritu. Sí, oramos, Padre, para seguir tu ejemplo de perdón, de gracia, de misericordia, de reconciliación. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser más y más como tú. Y, Padre, para esa persona que está aquí, que está pensando
¿cómo voy a llamar, hablar con esa persona? Dale el poder, Padre, de poder levantar ese teléfono, escribir ese texto, escribir ese email y decir: perdóname, perdóname por el daño que te hice. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Tú eres grande, Padre. Tú eres bueno. Gracias por tu perdón. Gracias por amarnos cuando no lo merecíamos. Gracias por perdonarnos cuando te dimos la espalda. Gracias, 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 Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo. Amén, 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 amén. Hermanos, estos mensajes que van a seguir son muy fuertes. La próxima semana vamos a hablar del adulterio, del matrimonio, de las mentiras, de los pactos. Pero hermanos, vengan, porque Dios quiere hablarles. Son palabras de Dios para mejorar nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra relación con Él. Vamos a terminar el día de hoy con una alabanza más. Cantemos fuerte, hermanos, antes que venga la lluvia. Que no se escuche la lluvia, sino que nuestros cantos de alabanza. Vamos a alabar al Señor, amén. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Dios los bendiga, que tengan linda semana.